Otro tipo de caracterización que nos puede ayudar a evaluar las propiedades térmicas es la calorimetría diferencial de barrido, que se conoce como DCC. Mediante esta técnica analizamos el flujo de calor de una muestra con respecto a la temperatura y podemos ver el punto de fusión, la temperatura de reblandecimiento de estos polímeros, que se conoce como transición vítrea. También podemos ver la temperatura de degradación. Anteriormente yo les había comentado que estos materiales son termoestables y por lo tanto no van a tener un punto de fusión. Entonces en estos termogramas, que así se conocen, pues simplemente vamos a ver la temperatura de reblandecimiento a la cual apenas los polímeros empiezan como que a moverse lo que son sus cadenas, sus moléculas. Otro tipo de caracterización son para evaluar las propiedades ópticas, que es la espectroscopía ultravioleta visible, en donde básicamente, bueno, aquí sería visible, donde básicamente analizamos el porcentaje de transmitancia de estos materiales. Es decir, yo aquí tengo diferentes composiciones de mezclas de IPN, de PMMA poliuretano. Por ejemplo, el azul es 50 gramos, por ejemplo, de PMMA con 50 gramos de poliuretano. Y el de color negro tengo 80 gramos de PMMA y 20 gramos de poliuretano. Entonces, si vemos las diferencias, pues quien me está dando una mayor transmitancia, o sea, que está dejando pasar la luz visible, va a ser la muestra que tiene más o menos un 80% de transmitancia, que es en donde tenemos una relación 50-50. Las propiedades morfológicas de este tipo de materiales los podemos analizar mediante microscopías electrónicas. ¿Para qué? Para ver cómo está mi morfología. Vean la diferencia entre una mezcla de 80-20 a una 50-50. La de 50-50 de cierta manera se ve un poco más enredada que la otra. Y en cuanto al aspecto físico de estas redes interpenetradas, bueno, quiero comentarles que para poder obtener estos materiales transparentes nos llevamos más o menos en investigación como 1 año y medio a 2 años. Al inicio solamente obteníamos un material completamente opaco. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque la composición aquí de un 10%, si le agregamos un 10% de poliuretano al PMMA, no permite que se enrede molecularmente en el PMMA. Y eso genera que haya una separación entre estos polímeros y por lo tanto no hay una compatibilidad forzada. Entonces obtenemos lo que es el material completamente opaco. Sin embargo, si agregamos más del 20% de poliuretano, ya podemos obtener las redes transparentes. Entonces es un poco interesante el estar estudiando la transmitancia de estos materiales. Asimismo, hay que estudiar si las nanopartículas en las IPNs van a afectar el proceso de polimerización. ¿De qué manera lo podemos hacer? Bueno, mediante la técnica anterior que les comenté de espectroscopía infrarrojo, podemos ver si sus grupos funcionales, estas bandas que corresponden a estos grupos funcionales, no se están modificando. En nuestro caso, al agregar este tipo de partículas semiesféricas o varillas, no modifica la polimerización, al contrario, hay ciertos cambios en algunos grupos, por ejemplo en 1750 más o menos, hay unos ensanchamientos de estas bandas o bien un corrimiento en la señal, lo cual podemos deducir, ya los que están familiarizados con estas técnicas, que puede haber una interacción física entre las IPNs y las nanopartículas. De la misma manera, hay que evaluar si las nanopartículas, en qué porcentaje las nanopartículas son adecuadas para que las podamos dispersar y podamos obtener los materiales transparentes. Mediante espectroscopía ultravioleta visible, analizamos esta transmitancia. De hecho, aquí en las imágenes que vemos, nos damos cuenta cómo conforme agregamos mayor porcentaje de nanopartículas, el material tiende a tornarse un poco más
opaco, especialmente cuando se agregan las partículas de tipo esféricas que son obtenidas en un pH 11. Otra caracterización son las propiedades de emisión. ¿Se acuerdan que les había comentado que las nanopartículas absorben la radiación y la emiten en una región en donde no va a dañar el polímero? Bueno, eso hay que confirmarlo. Esto se puede analizar mediante microscopía con focal de barrido láser, en el cual yo tomo una foto del área de interés de mi material y lo que hago es que incido un láser de una longitud de onda, que en este caso es del espectro en el ultravioleta, y luego empiezo a detectar, el equipo detecta lo que es la emisión de estas nanopartículas y al final obtenemos lo que es un espectro de emisión. Entonces, por ejemplo, aquí todas estas señales me están indicando que esos materiales están emitiendo en la región en donde nos interesaba en un inicio, para que luego pueda prolongar el tiempo de vida de los polímeros. De la misma manera hay que analizar la dispersión. Igualmente por microscopía electrónica de barrido podemos hacer un mapeo de los elementos presentes en las redes. Hacemos un barrido y entonces se le indica que, por ejemplo, en este caso el cerio, lo tornemos de color amarillo. Entonces, si vemos aquí, cuando agregamos las partículas en un porcentaje de 0,1%, pues hay una distribución homogénea. Pero en cambio, conforme le vamos agregando más, hasta el 1%, tenemos ciertos puntos como este que vemos aquí, que está indicando que hay ahí algunos aglomerados de estas nanopartículas, lo cual no es muy bueno porque puede fallar en cuanto a propiedades mecánicas en esos puntos cuando tenemos estos aglomerados. Otra propiedad que hay que analizar es hasta qué temperatura podemos utilizar estos materiales. Esto se analiza mediante el análisis termogravimétrico. Por ejemplo, vamos analizando la pérdida de peso del material conforme se va incrementando la temperatura. Por ejemplo, aquí me está indicando que la pérdida de peso es a partir de los 250 Celsius, lo cual indica que mi material puede ser estable térmicamente solamente hasta 250 Celsius. No lo podemos utilizar a una temperatura mayor. En cuanto a las propiedades mecánicas, se analizaron en este caso por el ensayo de tensión, en donde evaluamos lo que es el módulo de elasticidad o el módulo de Young y obtenemos lo que son gráficas de esfuerzo de formación. Por ejemplo, podemos ver cuál es el efecto de agregar las nanopartículas. Por ejemplo, las nanovarillas. Aquí tenemos de color rojo el polímero puro. Pero cuando agregamos las nanopartículas, de cierta manera podemos impartirle, bueno, las nanopartículas y el poliuretano, podemos impartirle un porcentaje de deformación mayor y en algunas ocasiones un esfuerzo de tensión mucho mayor. Lo mismo pasa, bueno, esas son las nanovarillas, y en el caso de las semiesféricas, si nos damos cuenta, tienden a incrementar la resistencia a la tensión y no tanto la deformación, solamente con el 1% de este tipo de nanopartículas, para el caso de las de relación de 50-50. En el caso de una relación de 80-20, con las nanovarillas nos damos cuenta que realmente no está mejorando nada. La única que mejora es la de 0,1% de un tipo de partícula de tipo semiesférica. Y esto se debe también a la dispersión homogénea que se genera. Existe un tipo de estudio en donde podemos simular las condiciones ambientales para evaluar la degradación de estos materiales, que es el intemperismo acelerado. Podemos simular la luz ultravioleta que viene del sol con unas lámparas UV y de la misma manera podemos simular la humedad
mediante el uso de lo que es pues agua, ¿no? En una cámara que vamos a utilizar para introducir las redes interpenetradas. Obviamente aquí tendríamos que analizar en un inicio y al final del proceso. Ya uno designa cuál es el periodo en que se quiere evaluar, dependiendo de las normas. En este caso fueron después de 900 horas. Si nos damos cuenta, las redes interpenetradas puras, después de someterse a este proceso, empiezan a tornarse muy frágiles. Pero con la adición de las nanopartículas, por ejemplo esta de 80-20, o sea, sí hay un cambio en su coloración, pero hasta el momento no se han roto, ¿no? Sus propiedades mecánicas todavía están adecuadas. Y de la misma manera, para el caso cuando se agregan este tipo de semiesferas. Estas son las semiesferas y estas son las del tipo varilla. Entonces aquí pues realmente vemos cuál es la importancia de agregar estas nanopartículas para que prolonguen su tiempo de vida. En cuanto a las conclusiones, bueno, es que la polimerización del tipo secuencial, a partir de ella podemos obtener las redes interpenetradas que son transparentes y que si le adicionamos estas nanopartículas no va a afectar al final la obtención del polímero. De la misma manera, conforme le agreguemos más porcentaje de nanopartículas, vamos a tener unos materiales que van a ser más opacos. Si agregamos estas nanopartículas y el poliuretano en el PMMA para obtener las IPN, podemos mejorar la resistencia a la tensión, el módulo de Young y el porcentaje de deformación. Y al final vamos a tener un material que va a ser más estable térmicamente, por ejemplo, si lo vamos a utilizar en alguna aplicación en invernaderos, por ejemplo. Y bueno, ya por último es importante mencionar que hay que seguir estudiando estos materiales porque, por ejemplo, si los queremos aplicar para los sistemas automotrices o como sustratos de algunos sensores, pues hay que ver si por ejemplo, van a resistir las propiedades de impacto, ¿no? Al momento de un choque. Actualmente van a empezar a trabajar otras personas en evaluar si estos materiales pudieran ser utilizados, pero para la parte balística, y nosotros les vamos a proporcionar los plásticos para que ellos los estudien. Por mi parte sería todo y bueno, les dejo mis datos personales de contacto por si tienen alguna duda o si quieren que les comparta las diapositivas o alguna información en especial. Y les agradezco nuevamente por la invitación.